aclimatación a la gran altitud. Entonces, este suministro de oxígeno atmosférico implica pues un fenómeno importante, ¿no? A estar más prolongadamente a la gran altura, el cuerpo pues se ajusta y se adapta fisiológicamente, ¿no? Entonces aquí tenemos la hiperventilación sostenida por un lado, ¿no? Prolongada, que va a producir alcalosis, ¿ya? Y un impulso ventilatorio tan potente que también es posible. Existen otros cambios, ¿no? La vascularidad en los tejidos a nivel celular, que lo vamos a ver más adelante, como también la policitemia fisiológica, que está marcada por una eritropoyesis inducida por la hipoxia, que por un lado produce una expansión del volumen sanguíneo, hipoxia, y por el otro lado aumenta la cantidad de la hemoglobina, ¿no? Circulante. Entonces, este fenómeno fisiológico, hemodinámico, es importante entender porque nos va a ayudar a comprender el mal agudo de montaña, ya que clínicamente, muy bien descrito, se trata pues de síntomas que pueden ir, ¿no? Cuando uno asciende a las altitudes, entre 1 a 2 días, ¿no? En una primera vez, ¿no? Dentro de las 24 horas, y después ya de 4 a 8 días, y así sucesivamente. Entonces, no se conoce exactamente ya la causa, ¿no? Del mal agudo de montaña, pero se sabe, ¿ya? Que existen secuelas graves, y esa es justamente, ¿no? La diana farmacológica que vamos a tocar más adelante, ¿no? Justamente poco se sabe, poco se ha investigado, pero sin embargo está descrito la prevención de las complicaciones de este mal agudo de montaña, que es el edema pues a la gran altura y el edema cerebral a la gran altura. Entonces, es importante recordar un poquito también sobre esta enfermedad de aguda de la gran altitud, ¿no? Por un lado tenemos la hipoxia, que está regulando el flujo sanguíneo cerebral aumentado, produciendo un edema vasogénico, ¿no? Además de un edema citotóxico, que va a aumentar este volumen cerebral intermitente y va a producir pues un daño agudo y crónico y un edema cerebral pulmonar. Por un lado, y por otro lado también va a producir un desequilibrio autonómico y un edema pulmonar subclínico debido a un incremento de una demanda metabólica y una disminución en la respuesta ventilatoria. Es importante entender estas instancias fisiopatológicas, ya que vemos, por ejemplo, el alveolo, ¿no? Vemos que en condiciones fisiológicas, ¿no? El alveolo a la derecha, ¿no? Mantiene pues su delgada capa de intercambio de gases, ¿no? De filtración de líquido en intersticio, ¿no? Pero al lado izquierdo tenemos el lado, ¿no? Con la microcirculación pulmonar que excede el transporte de los linfáticos, una vez que se produce el edema alveolar, ¿no? Que se elimina, ¿no? Producto de un transporte activo de sodio incrementado por el fenómeno de la altura. Entonces, hay un fenómeno de remodelación, ¿no? Vascular por la hipoxia crónica, ¿no? Y cambios a largo plazo en el sistema cardiopulmonar, muy bien descrito, que va a condicionar a un aumento de la viscosidad de la sangre entre vasos pulmonares, ¿no? Rigidez, alteraciones vasculares crónicas inducidas por hipoxia, etc. Y no me dejo mentir, este tema pues de la mal de montaña agudo y crónico ha sido muy bien descrito por muchos autores, ¿no? Donde describen el mal agudo de montaña, ¿no? Fíjense el color violáceo, las extremidades, ¿no? Y el daño pues que va a producir. En la actualidad
los expertos han definido a los síndromes de la altura en tres grupos importantes, ¿no? A las complicaciones del mal de montaña: el edema cerebral a la gran altitud, el edema pulmonar de la gran altitud y las enfermedades de descompresión. Entonces nosotros vamos a situarnos en los dos primeros, ¿no?, en la cual vamos a hablar de algunos tópicos farmacológicos importantes en el manejo de acuerdo a los niveles de altitud. En el Perú tenemos lugares como La Rinconada en Puno, donde es considerado pues una de las ciudades más altas de Sudamérica. Se han realizado muchas investigaciones. El doctor Iván Janco Sirena ha demostrado pues que esta población, ¿no?, es considerada, ¿no?, una población bastante, ¿no?, incidente en este tipo de patologías. Entonces, entendamos pues que esta disminución del oxígeno trae hipoxia, por ende hiperventilación, apnea e hipocapnia. De misma manera, como respuesta fisiológica, ¿no?, hay una respuesta ventilatoria hipóxica, como ya se explicó, y que esta hipoxia alveolar subsecuentemente va a traer como cambios, como edema en la permeabilidad, ¿no?, y también una exposición en las membranas. Entonces, aquí tenemos un daño, ¿no?, en la compresión de las venas y los capilares, que va a traer una extravasación y vasoconstricción pulmonar por un lado, y oclusión intravascular con consiguiente inflamación. Y este edema se puede ver, ¿no?, tanto a nivel alveolar como intersticial. La aclimatación. Existen factores aumentados para la aclimatación, ¿no?, tanto agudo como crónico. En ese sentido, ¿no?, la aclimatación es un proceso por la cual, ¿no?, vamos a tener en cuenta todas las personas que viven pues, ¿no?, en las grandes alturas, ¿no?, en este caso Huancayo, por ejemplo, a los 3250, ¿no?, han pasado por este proceso de aclimatación, ¿no?, porque son residentes a las grandes alturas. Y existen efectos hematológicos que van a producir, por ejemplo, el incremento de células, ¿no?, rojas, sanguíneas, ¿no? Y decir que este ascenso rápido también ha producido en el tiempo una capacidad de aclimatarse en diferentes formas y diferentes tipos. El mal de montaña crónico o enfermedad de Monge. Como le decía, nuestros Andes peruanos no son tan elevados como los que tenemos en el mundo, ¿no?, pero, sin embargo, hubo un profesor llamado Carlos Monge que ya desde muchos años antes describió este mal de montaña crónico como una enfermedad multifactorial acompañada de una eritrocitosis excesiva y una hipoxemia. Sin embargo, este mal de montaña crónico, también conocido como enfermedad de Monge, debido a su aumento de sus niveles de hemoglobina y viscosidad en sangre, trae consigo una serie de mecanismos fisiológicos, ¿no?, que van a producir daño al último edema cerebral. Este síndrome ha sido descrito en nativos en alturas de mayores de 2500 metros. Y algunas características de estos nativos, por ejemplo, comparados con las grandes alturas y otros investigadores, cambios fisiológicos, por ejemplo,
Y la prevalencia pues está en los Andes, ¿no? En los departamentos más elevados que tenemos en el Perú, Cerro de Pasco, donde se han hecho el mayor número de las investigaciones, en Puno, en La Paz, Bolivia, y bueno, en el Asia, pues los tibetanos, los inmigrantes del Han, ¿no? De manera que para diagnosticar el mal de monje, el mal crónico de montaña, tenemos pues un estándar, un score, ¿no?, de Qinghai establecido en los niveles de hemoglobina y también de acuerdo a la severidad de los signos y síntomas. Se le atribuye otros factores de riesgo, también la edad, la menopausia, enfermedades pulmonares obstructivas, desórdenes respiratorios, sobrepeso, ¿no?, que atribuyen la fisiopatología del mal de montaña, así como la respuesta ventilatoria aguda al CO2. Entonces, en el mal de agudo de montaña, agudo y crónico, los expertos tratan, según el tipo de mal, ¿no?, el tratamiento farmacológico. Hay categorías en las cuales investigadores como Wittenbury y Monge describieron, ¿no?, y precedieron otros más. En ese sentido, se vio el cambio de la presión barométrica y ahora pues con estos factores inducibles de hipoxia se ha podido diferenciar el estado entre la normoxia y la hipoxia. Entonces, en la adaptación a la hipoxia aguda es importante entender, ¿ya?, que el aumento de la frecuencia, ¿no?, y la respiración es importante porque ayuda en parte al gasto cardíaco máximo y a la disminución del oxígeno y la saturación y la disminución de la hemoglobina. Existen algunas variantes de aclimatación en los hombres, ¿no?, que viven en las alturas, y eso ya ha sido muy bien descrito, así como su adaptación étnica, evolutiva, ¿no? Comparamos, por ejemplo, reportes de estudios genéticos, ¿no?, de diferentes razas tibetanas, sherpas, ¿no?, y también la parte andina, los quechuas. Y aquí es importante describir estas patologías en adaptación a la gran altura como respuesta a la hipoxia, por ejemplo la policitemia, y también, ¿no?, cuando hay estímulo en la médula ósea y producción de matíes. Esto es causado, ¿no?, por un factor patogénico producido por la hipoxia hipovárica y aumento de la permeabilidad capilar. Y tenemos pues consigo que todo este conjunto fisiológico, ya tanto del cerebro como los pulmones, van a afectar finalmente produciendo una hipoxia exagerada. Y consecuentemente el incremento, ¿no?, de la hipoxia a medida que va incrementando a la altura. Entonces las adaptaciones fisiológicas de la hipoxia hacen que el cuerpo, ¿no?, se ha estudiado fisiológicamente, ¿no?, y se ha hecho un consenso de Lakes, ¿no?, en la cual se ha descrito la sintomatología clara de este mal de montaña agudo y la definición también del edema pulmonar de gran altitud, que son consecuencias, ¿no?, y las causas más comunes de muerte, ¿no?, de este fenómeno, así como el edema cerebral de gran altitud y los signos cerebrales que estos traen.
Algunas contraindicaciones médicas en las altitudes y precauciones que se toman, por ejemplo, en algunos pacientes, ¿no? Los fenómenos de los gases de Dalton y Henry, ¿no? Porque hay una relación total en la suma de las presiones parciales de estos, y Henry porque hay un gas disuelto en proporción a la presión parcial. Estos fenómenos producen una embolia gaseosa que entran a las venas pulmonares y se alojan en los tejidos y bloqueando la sangre, produciendo entonces, ¿no?, un fallo crónico multiorgánico. Y finalmente, para hablar sobre el tratamiento farmacológico, ¿no?, del mal, ¿no?, agudo y mal crónico, ¿no?, de montaña y la descompresión, ¿no? Es importante, ¿no?, que dentro de estos tópicos los fármacos actúan ya sea en el mal agudo de montaña, en el edema cerebral de altura o el edema pulmonar de altura. El tratamiento está indicado justamente en la prevención del mal agudo de montaña, ¿ya? Por ejemplo, pues se describe esta regla: el oxígeno bajo, el uso de la acetosalamida, la terapia hiperbárica, como el descenso instantáneo también en una bolsa, y estudios, ¿no?, farmacológicos refieren pues que aún en los mecanismos y consecuencias del PK y los efectos farmacocinéticos que éstas tienen, todavía están inseguros y todavía falta mucho que investigar. Sin embargo, en una revisión sistemática se ha encontrado deficiencias tanto en la absorción oral como en el aclaramiento correspondiente, ¿no?, y que estos estresores ambientales producen también cambios en las respuestas fisiológicas. Y ahí tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, y dosis en el tratamiento del mal crónico de montaña, ¿no? Algunos metaanálisis describen muy bien este fenómeno. Utilizan pues dexametasona para prevenir el edema pulmonar y el edema pues cerebral también, como la acetosalamida. Estrategias según los efectos preventivos que se adopta en el mal de montaña, como el consenso también de la guía y prevención, ¿no? Tenemos a la cabeza la acetosalamida, la dexametasona, el nifedipino y otros. Entonces, todos estos fármacos importantes en la prevención del mal agudo y mal crónico de montaña y sus consecuencias han sido descritos, ¿no?, dentro de la farmacoterapia del fenómeno de la altura, y se ha propuesto algunos fármacos, ¿no?, importantes en este tratamiento y su medicación. Algunas investigaciones también refieren el uso de la metoclopramida en el uso pues como procinético para el tratamiento de los signos del mal de altura, debido a sus efectos colinérgicos y antidopaminérgicos ya conocidos. Estudios que corroboran este efecto comparado, por ejemplo, con el ibuprofeno y la metoclopramida, lo cual disminuye los síntomas del mal agudo de montaña, como antiemético y antagonista de receptores dopaminérgicos, reduciendo de esta manera los dolores de cabeza, ¿no?, y los síntomas del mal agudo de montaña. La dexametasona en la prevención
como corticosteroide, ¿no? Que previene y trata el mal agudo de montaña y, más importante, previene el edema cerebral a la gran altura, ¿no? De manera que es importante la prevención, ¿no?, del edema, ¿no?, aplicando dexametasona cada 12 horas, ¿no? También junto con la acetosalamida para cuando hay ascensos rápidos, ¿no?, o descensos también. Aquí se muestra un estudio donde la dexametasona utilizado en 28 días con soporte respiratorio, en la cual se muestra pues que hay un coeficiente, ¿no?, en la cual la dexametasona responde a la ventilación mecánica, ¿no?, básicamente. El uso de la dexametasona en la prevención del mal agudo de montaña sugiere pues que es una alternativa. Y el gold estándar, que es la acetosalamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que reduce pues la absorción renal del bicarbonato, y está dado justamente en forma preventiva. Uno puede consumir la acetosalamida preventivamente, ¿ya?, y durante también el mal crónico de montaña. De manera que podemos administrar al inicio, 12 horas antes, ¿no?, y después. También en el mal agudo o montaña leve, ¿no?, se puede detener o descansar o aclimatarse, ¿no?, dependiendo. Estudios demuestran que el tratamiento de la acetosalamida en el mal crónico de montaña ha dado buenos resultados, y esto se puede mostrar en la figura 2, ¿no?, con los niveles séricos de eritropoyetina. El uso terapéutico, también en otros estudios randomizados, ¿no?, en la prevención, concluyen que la acetosalamida a la dosis de 62.5 miligramos 2 veces al día, no demostró tanta eficacia que consumir 125 miligramos 2 veces al día, ¿no?, lo que sugiere un mayor riesgo de los síntomas fisiológicos demostrados utilizando 2 veces al día acetosalamida. En este estudio refiere también el uso de la acetosalamida por día en la prevención del mal agudo de montaña, en la cual pues demuestra que administrando una noche antes al ascenso trae un buen margen de tasas, ¿no?, de prevenir la gravedad de esta enfermedad. También tenemos la nifedipina, los bloqueadores de calcio, que también se ha dado muchos efectos, ¿no?, como antagonista, ¿no?, vasodilatador, en la prevención del edema agudo y crónico. Además también previene el edema pulmonar a la gran altitud, y esto es una ventaja, ya que en pacientes hipertensos pulmonares, ¿no?, con hipoxia a las grandes alturas han respondido, ¿no?, satisfactoriamente. La budesonida, también un glucocorticoide, ¿no?, inflamatorio local, indicado también en el tratamiento, ha producido, ¿no?, un efecto hipóxico pulmonar produciendo vasoconstricción. Demuestra que reduce la vasoconstricción pulmonar inducida. Entonces, se ha experimentado que la budesonida en problemas de altitud con placebo tiene una buena performance en el tratamiento, lo cual lo demuestra. Finalmente, también se ha evaluado el hidróxido de hierro como suplemento en la depresión de la hipertensión pulmonar hipóxica. En el tratamiento también se ha comparado con placebo y se ha visto que tanto los niveles de presión sistólica como los niveles de fierro
¿no? Y hematocrito ha habido un cambio significativo con el uso del férrico, ¿no? Glucosado. Entonces, la conclusión sería que esta hipoxia generalizada genera pues requerimientos energéticos, como produce esta vasodilatación sistémica, especialmente en pacientes con cardiopatía isquémica, que se puede agravar, y que el tratamiento farmacológico compone en parte, ¿no?, la acetozolamida como fármaco principal, la dexametasona o ibuprofeno, ¿no?, de primera elección, el descanso, la correcta hidratación y descender pues con oxigenoterapia y cámaras hiperbáricas. Hay unos nevados hermosos que tenemos, ¿ya? Que he querido. Muchas gracias. Bien, con culminada la ponencia, ¿algunas preguntas que desean formular, público presente? A ver, voy a leer estas preguntas, disculpen. A ver. Dice, ¿existe un tratamiento preventivo con medicamentos para el soroche? ¿Qué opina del consumo del mate de coca o sorospil en altura para el tratamiento del soroche en la ciudad? Excelente. Otra cosa importante que no lo dije es que dentro de los mecanismos de, ¿no?, fisiológicos, ¿no?, del mal agudo de montaña, ¿no?, está la producción de ciertas catecolaminas. Y yo creo que el mate de coca ha sido tradicionalmente utilizado y sigue siendo utilizado en el tratamiento del mal de montaña. Probablemente por esa vía, ¿no?, inhibitoria pues de la dopamina, ¿no?, que también pues la coca pues actúa a ese nivel, ¿no? Podría explicar la diapositiva, se pasa muy rápido. Ya, bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces